en Segunda de Corintios capítulo 6. Todo mundo rápidamente de pie. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Gracias. Vamos a leer la palabra del Señor en Segunda de Corintios capítulo 6. Vamos a leer los 7 primeros versículos de ese capítulo. Segunda de Corintios capítulo 6, los 7 primeros versículos. Pero antes oremos. Señor, gracias porque estamos reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición que nos das. Gracias porque permanecemos en Cristo. Gracias, Señor, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en tu bendición y en tu gracia. Danos lucidez en este día de nuestro cumpleaños, y te damos gracias porque hasta aquí nos ha llevado Dios, y si hasta aquí nos has traído, seguirá con nosotros, porque esa es la promesa de tu palabra. Gracias te damos, iglesia. Dale gracias al Señor por el cumpleaños de la iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La predicación de esta mañana, voy a pedirle a los que están sentados, al menos que esté enfermo, que por favor se ponga de pie. Gracias. Que se pongan de pie si es tan amable. Gracias. Gracias. Por reverencia a la palabra. La predicación de esta mañana me puse yo a pensar, bueno, ¿qué predico? Y el Señor me dijo, cuenta de tu vida, cuenta lo que ha pasado en estos 38 años. Y esto va a traer edificación. Así es de que lo primero que se me ocurrió es pensar en el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 1 al 7. Y dice así, segunda de Corintios capítulo 6, del 1 al 7. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades y angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Por favor, siéntese. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Estamos listos? Bueno, el apóstol Pablo nos habla del desarrollo de su ministerio. Y él dijo, este es el momento, ahora aquí es el tiempo aceptable, es el tiempo de salvación. Para Dios, pues a veces es difícil entenderlo. En el año 75, con mi esposa estábamos dirigiendo 2 iglesias en Bogotá y trabajaba a tiempo completo con mis manos, trabajo particular. Y en el tiempo libre yo me movía en un carro viejo que tenía y corra a servirle al Señor, porque siempre lo tomé así. Para mí, servirle al Señor ha sido lo máximo. Servirle al Señor. Yo no nací para otra cosa, sino para servirle al Señor. Y es así que me acuerdo que terminaba mi trabajo material, iba a la casa
y Mercedes me tenía en una ollita la comida. Y como no tenía tiempo, entonces yo me metía la olla en las piernas y iba manejando, iba comiendo, porque no tenía tiempo ¿sí?, a servirle al Señor, porque la iglesia, donde dos iglesias, era lejos del centro. El apóstol Pablo nos dice que en ese tiempo que él está hablando era el día. Cuando el Señor nos llamó al occidente colombiano, yo no entendía a Dios, porque cuando el Señor me llamó, de paso le quiero decir, todos los que estamos aquí hemos tenido un llamamiento, unos para una cosa, otros para otra cosa, pero todos estamos aquí porque hemos tenido un llamamiento. Si no entiendes eso, tiene que ver a ver cómo lo vas a entender, porque todos hemos tenido un llamamiento para algo específico. Mira a ver para qué te ha llamado el Señor, porque el Señor tiene obreros en su mies y la mies es mucha, ¿sí? Entonces, desde el momento en que nos convertimos a Cristo ya hay un llamamiento. ¿Qué tal que yo llegara de una manera particular a su vida y le decía, hermano Roberto, ¿cuál es específicamente el llamamiento que Dios le ha hecho? Y qué bueno que el hermano Roberto me conteste, el Señor me ha llamado a ir de puerta en puerta. El Señor me ha llamado a servir en una célula. El Señor me ha llamado a liderar esto. Entonces, que cada uno tengamos claro para qué nos ha llamado el Señor. Estando en Bogotá, año 75, yo oigo una voz que decía, quiero que te vayas a Cali. Al principio yo dije, eso es un pensamiento más, una bobería más, pero fue tan insistente esa voz que yo fui a mi esposa. Y mi esposa me dijo, eso son emociones suyas. Si aquí estamos sirviéndole al Señor, aquí tenemos nuestra casa, teníamos nuestra casa propia bien grande, bien buena. Tenía una pequeña empresa, estábamos sirviéndole al Señor. Y realmente, como le digo, no es fácil entender a Dios. Pero después me dijeron, es que Dios no llama a los desocupados. Dios llama a los ocupados. Dios no llama a gente que no hace nada. Dios llama a gente que esté ocupada, que ya haya dado fruto. Y es así como por fin, después de luchar con Dios y no entenderlo, porque algo que le quiero decir, cuando Dios lo llama a uno para algo, es para bendecirlo a uno. Aló. Y Dios es un Dios grande y todo lo de Él es grande. Y yo creía que Dios me había llamado solamente para dirigir esas dos iglesias que nosotros fundamos y que estaban bonitas en Bogotá. Yo decía, estamos haciendo mucho, porque trabajando materialmente y todavía éramos laicos, los ratos nos íbamos a servirle al Señor en las dos iglesias. Yo dije, estoy completo con Dios. Pero Dios, por eso dice la Biblia, unos son tus pensamientos y otros son los pensamientos de Dios. Unos son mis caminos y otros los caminos de Dios. Entonces, Dios me tenía no para dos iglesias, sino para algo mucho más grande. Pero yo no lo entendía. Espérate. Yo no lo entendía. Porque como le digo, a veces es difícil entender a Dios. Yo creía que Dios estaba contento conmigo porque dirigía dos iglesias, porque fundamos dos iglesias en Bogotá. Entonces cuando Dios principió a hablarme, que te quiero que te traslades tiempo completo. Yo no le había servido al Señor tiempo completo nunca. Y ahí tenemos que usar la palabra fe.
Y las mujeres son más pensantes. Mi esposa pensó, teníamos 2 niños, y dijimos, bueno, y nos vamos para Cali. Y allá cómo vamos a vivir. Y bueno, ¿y ahí cómo va a ser? La mujer es más pensante en la familia, en sus hijos. Uno de hombre es como más echado para adelante. Uno no piensa en eso, pero es importante lo que piensan las hermanas, también las esposas. La cosa es, después de ese tire y afloje con el Señor, pues Él ganó. Y el 10 de febrero del año 76, entonces ya echamos en un camión, ¿sí? El chivo, y yo tenía un campero, iba adelante y el camión detrás. Y nos vinimos. Algo que yo pensé, nunca volveré a Bogotá, porque ya que Dios me está llamando a Cali, nunca volveré a Bogotá. Y nunca se me pasó por la cabeza, porque ahí es cuando trabaja el diablo. Ya sabes, si fracasas, te vuelves a Bogotá. Y la Misión Cruzada Cristiana nos ayudó por 1 año. Y dijeron, si en 1 año ustedes no hacen obra y no se sostienen solos, vénganse otra vez, devuélvanse. Pero eso no vino a mi vida. Así es de que llegamos aquí al Puente del Comercio. Yo no conocía Cali. Y hice algo que es bíblico. Bajé al grupito, le dije al camión, espere un momentico. Y todos pusimos nuestras manos contra Cali antes de pasar el puente. Y recordamos que Dios nos había dado potestad, como dice la Biblia, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Tomamos posesión de esa ciudad. Hermano, cosas así que uno cree que no tienen trascendencia, resulta que sí tienen trascendencia. Ese acto profético que hicimos antes de pasar el puente, tomamos posesión de la ciudad. Y todo demonio no podrá tener éxito con nosotros. Atamos y reprendemos a los demonios y entramos en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando uno le pone buenas bases a las cosas resultan bien. Yo pienso que muchas cosas han servido para que hoy en día tengamos ya casi 90 iglesias desde Manizales hasta Ecuador y 15 iglesias en Ecuador, y esa obra también nosotros la fundamos desde aquí, la obra de Ecuador. Entonces, ¿por qué? Yo pienso por muchas bases que le pusimos a un proyecto que se llamaba Occidente Colombiano. La Cruzada Cristiana en ese tiempo estaba más que todo en el Tolima, estaba en Bogotá y en Boyacá, y pare de contar. Y así es de que Dios puso en nuestro corazón venir a Cali en el año 76. Bueno, como les dije, fueron 3 días en que yo sentí meterme con las 5 personas, 5 adultos y 2 niños, y nos metimos en un ayuno. El ministerio principió a tener bases. Porque cuando uno sabe que va en el nombre de Jesucristo a hacer algo, ¿sí? Y uno conoce palabra y que nada le hará daño, entonces uno va asimilando eso para uno. Luego el Señor me puso, métete en un ayuno de 3 días. Era poniéndole más bases al proyecto. Porque, hermano, llegar a una ciudad como Cali, arrancar de cero, no era fácil en ese tiempo. Hoy en día la gente sí acepta, percibe el evangelio, pero hace 38 años le tiraban a uno la puerta por la cara y le decían a uno, vago, coja oficio. Yo soy católico, apostólico y romano, y la curia había puesto unos letreros, le había dado a los miembros un papelito para ponerlo en la pared. Aquí somos católicos, apostólicos y romanos. La cosa es de que estuvimos 3 días de ayuno. Ahí fue que Dios me dio la palabra rema. Hermano, vuelvo y le digo, no se mueva por sentimientos, no se mueva porque le sugieren, muévase por la palabra. Siempre que haga un movimiento, siempre que haga algo en su vida, consulte con la palabra. Entonces el Señor confirmó esa palabra: Alfonso, nadie te va a hacer daño.
Hermano, ha sido así. Me acuerdo que nosotros vivíamos aquí, eso no existía. El primer lote que compramos fue así. Y me acuerdo que aquí hice yo un apartamentico sencillo para vivir con mi esposa y mis hijos porque no teníamos plata para pagar arriendo. Y aquí en la iglesia, allá hicimos una enramada de guadua. Y me acuerdo que una noche oíamos por encima gente y que como que se rompían las tejas de barro. Y cuando yo salí al patio, y cuando veo un tipo y la policía por encima del techo echándole bala. Era un ladrón que lo perseguían y ahí quedó encima del techo. Hermano, pero no vino a robarnos nada. Otro día, para que vean lo que es la fidelidad de Dios y cómo Dios nos guarda. Estábamos ahí dormidos. Yo me acosté bien cansado. Había hecho una oficinita, la pieza con mi esposa y una pieza para los niños. En ladrillo, sin repellar. Me acosté cansado. Cuando por ahí eso de las 12 de la noche me desperté. Y cuando miro la pared, habían huequitos de la pared que pasaban rayos de luz de la pequeña oficina al dormitorio. Dije, ay, dejé la luz prendida. Cuando dije, pero ¿por qué si yo cerré eso? Pero sin embargo voy a apagarla. Salí en pijama, descalzo. Cuando veo la puertica que estaba abierta, yo dije, y dejé también la puerta abierta. Cuando me voy a asomar, cuando encuentro dos ladrones, ya habían hecho un arrume de todos los equipos. Era medianoche. Hermano, a mí no me dio ni 5 de miedo. Yo me arremé esa puerta y les pegué un grito. Y le dije, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Con todo eso, hermano, esos tipos se aterrorizaron de una manera terrible y salieron por esa puerta corriendo, y allá estaba la iglesia, y se daban contra las bancas y se golpeaban y habían roto la puerta y salieron corriendo, hermano. No se llevaron ni una aguja. Nadie te podrá hacer daño, nos había dicho el Señor. Sí, ahí estaban todos listos para... Imagínense uno empezando con unos equipitos pequeños que era lo único que tenía para la iglesia, y esto ya todo listo para llevárselo. Pero Dios es fiel. Y si Dios me ha cuidado a mí y a mi familia, a usted también. Lo único es que usted sea fiel con Dios. Para que usted sea fiel, hermano, Dios también quiere ser fiel contigo. Hermano, por favor, Dios no tiene acepción de personas. Dios nos cuidó a nosotros en todo ese tiempo tan difícil. Y si Dios me cuidó, la palabra dice, estaré contigo. Y si usted quiere apropiarse de esta bendición y de esta palabra, apropiese. Si el Señor le está diciendo, esto es contigo también. Y le estoy hablando de cómo principió entonces a hacer el evangelismo. Me acuerdo que teníamos culto, era a las 4 de la tarde, y por la mañana yo citaba a la gente, y en esa puerta yo reunía 40, 50 hermanos, unos subían a buses, otros puerta por puerta, y comenzó el evangelismo. Jesús ordenó a sus discípulos ir. Hermano, hay que ir. Y eso es lo que falta en nuestra iglesia, que a veces cambiamos las cosas y creemos que esto es una religión más. Hermano, tú tienes que ir, tú tienes que hacer obra evangelística, porque tú eres cristiano, y si tú eres cristiano tienes que compartir tu fe con ese mundo malo que hay afuera. Tenemos que ir, ellos no vienen, hay que ir y hablarles. Y hoy en día, hermano, para decir una palabra muy popular, esto está de papayita. Hoy nadie se opone, nadie se opone. Mire, estuvimos en una reunión de pastores en esta semana, y estuvo el coronel que viene aquí a orar con nosotros porque es muy creyente. Y el 14 y el 15 de marzo, todas las iglesias cristianas de la Asociación de Pastores vamos a tener 2 días de evangelismo. Vamos a tener posesión de la ciudad, vamos a salir de las 4 paredes, vamos a tener mimos, vamos a tener
cultos evangelísticos, impactos, vamos a tener lo que sea, nos vamos a mover esos días, es viernes y sábado. Y todas las iglesias están principiando a preparar qué van a hacer en su sector, en sus parques, en sus calles, en los colegios que haya. Entonces, hermano, necesitamos ir. Vaya y hagan discípulos a las naciones, dice el Señor. Entonces, hermano, como quiera que te llames, oiga lo que Dios te está diciendo. La palabra también es para ti, que tú también tienes que ir y hablar de Cristo. Alabado sea el Señor. Ahora, comenzamos entonces, abrimos las puertas. Antes de llegar aquí, estuvimos un año allá, donde empezamos en ese apartamento, y puerta por puerta. Y éramos 5 y salíamos. Mi esposa era una de las, ella siempre ha conservado eso del evangelismo. Yo la admiro a ella porque cuando vamos, por ejemplo, a Confenalco, hay un poco de gente esperando. Cuando vamos al banco, ella siempre carga su bultico de tratados, y lo que hace cuando llega y encuentra gente es saca ahí mismo a todo el mundo. Y ella no ha perdido eso. Eso lo deberíamos de hacer todos, no mi esposa. Todos debíamos de identificarnos como cristianos y no darnos vergüenza de que somos de Cristo. Así es de que cuando empezamos en esa sala comedor, hermano, llegábamos contentos a las 6 de la tarde y decíamos, bueno, hoy hay culto a las 7. Entonces, ¿usted cuánto prometieron que venían? No, 2. Ah, bueno, y ya vienen. ¿Y usted? 3. Ah, son 5. ¿Y usted? Otros 3. Y hacíamos la cuenta, vienen 15 esta noche, decíamos. Qué rico. Hermano, llegaban las 7 de la noche, a la hora que empezábamos. Entonces, un muchacho tocaba la guitarra, nosotros teníamos maracas y teníamos pandereta, eso era la música, y todos listos. Yo había preparado el mensaje y todos listos. Habíamos hecho unas bancas de madera nosotros con nuestras propias manos, unas bancas de madera. No existía esto plástico en ese tiempo, y ahí empezamos porque no había condiciones económicas de otra manera, banquitas así. Entonces todo listo. Me acuerdo que las hermanas limpiaban esas bancas, todo, ponían un florerito, todo, y a las 7 no llegaba nadie. A las 7:15 no llegaba nadie. A las 7:30 llegaban 2 personas y teníamos que hacer culto con 2 personas. Pero no nos desalentábamos. ¡Aló! No nos desalentábamos. Al otro día volvía y salíamos. Y hacíamos las cuentas. ¿Cuánto? 15, 17. Y llegaban 2. Y seguíamos adelante, hermano. Es que la persistencia es determinante, hermano. Alabado sea el Señor. Escuche, la persistencia es determinante. Gloria al Señor. Mire, hermano, así a alguien le diga, no quiero el evangelio, y usted le está predicando y le hace mala cara, sígale. Órele al Señor y siga, no desista. Sígale predicando, que al fin y al cabo el Señor va a tocar esa vida, y esa vida va a estar aquí. Porque yo conozco muchas gentes que eran durísimos para Cristo, pero por la persistencia de un hermano, ahí está sentado ese que era duro. Alabado sea el Señor. Dice aquí en San Lucas, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, al lugar donde él había de ir, y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. He aquí, yo os envío, oiga, yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces mire lo que dice la palabra. El Señor levantó a 70, primero a 12, después a 70, y después las multitudes recibieron la orden de ir. La mies es mucha, hermano mío. La gente en Cali es mucha. Están agobiados, están tristes, están confundidos. Unos están en la droga, otros en el alcohol,
otros en aberraciones sexuales, otros en el robo, otros en la mafia. Otros dicen, yo soy bueno, yo no hago nada malo, pero no tienen a Cristo. Y una persona con ser buena no es salva. Repito esto, una persona con ser buena no es salva. Para tener la salvación necesitamos a Cristo. La Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Su nombre es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres, dice 2 Timoteo, se llama Jesucristo. El único que murió por la humanidad fue Jesucristo. Y cualquiera que diga, soy salvo, pero no ha pasado por Jesucristo, lo siento, no es salvo. ¿Me entendieron, hermano? Entonces, la mies es mucha, muchísima gente por todas partes, montones de gentes. Mire, en tu entorno, si es un oficinista, allá hay inconversos. Si eres un chofer de taxi, allá hay inconversos. Si eres albañil, allá hay inconversos. Si tienes un taller de carpintería, allá hay inconversos. A donde vivas hay vecinos. Hay una familia también, hermano, porque yo creo que el mayor anhelo de uno cuando se convierte a Cristo es que toda su familia se convierta a Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo no sé, a mí me pasa eso. Éramos 9, ya murieron 3. Eran 7 mujeres y 2 hombres. Y se convirtió mi hermano mayor y lo rechazamos. Traicionero, traicionaste nuestra religión católica, apostólica, la religión de nuestros padres. Pero él era, mira, como una columna así, que no se movía y daba buen testimonio. Y por su buen testimonio, hermano, todos los 9 hermanos nos fuimos convirtiendo uno a uno, y todos nos convertimos a Cristo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay una palabra y tenemos que echarle mano a la palabra. Si tú eres salvo, serás salvo tú y toda tu casa. Es palabra y tú tienes que moverte por palabra. Si yo soy salvo, hermano, los que están a mi alrededor tienen que ser salvos por la palabra. Entonces, vemos aquí que el Señor alzó sus ojos y le dijo, miren los campos, están blancos para la siega. Hoy en día no hay que orarle a Dios, Señor, dame a Cali. Ya Dios nos dio a Cali. No hay que orarle a Dios, dame a Colombia. Ya Dios nos dio a Colombia. Se necesita es avanzar y tomar posesión de Colombia. Ya Dios te dio tu familia. Lo que necesitas es avanzar y tomar posesión de tu familia. Ya Dios te dio tus amigos. Avance y tome posesión de sus amigos. ¿Qué cuesta? Sí cuesta. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano mayor. Yo fui uno de los más duros para convertirme. Durísimo. Pero hermano, mi hermano mayor de rodillas oraba mucho. Yo creo que le nacieron callos en las rodillas. Y yo estaba aquí en Chicago y él aquí en Colombia. Y él oraba, Alfonso, porque 2 hermanos éramos nomás, las demás eran mujeres. Pero él deseaba. Él cuando se convirtió al Evangelio, hermano, fue tremendo, un poderoso en el Evangelio. Y él quería que yo me convirtiera, pero yo lo rechazaba. No me hable más de eso, no quiero eso. Le decía, eso es bueno para usted, pero para mí no. No me hable más. Le decía, respéteme. Y cuando ya lo puse en su sitio, él se cayó. Pero yo no podía impedir que él orara por mí. Y se metía a un cuarto a orar por mí. Y la oración vía satélite, allá, y luego llegaba a Chicago donde yo estaba. Y allá el Señor principió a tratar por mi vida. ¿Por qué? Porque había un hombre que era hermano mío que estaba orando por mí. Y segundo, porque había una palabra, que si él era salvo, yo tenía que también ser salvo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor.
lo que para uno es imposible, termine. Otra vez, lo que para uno es imposible, para Dios es posible. Sí, hermano, muévase en esa palabra, porque Dios te quiere dar tu familia, pero primero tu testimonio, porque hay cristianos que le dicen, mire, conviértase a Cristo, y dicen, miren si lo vi el otro día tomando, miren si es grosero, sí, miren entonces ¿cómo vamos a querer que se conviertan a Cristo si uno no es luz, sino que es tinieblas? Y hay muchos que hablan lo que no viven y quieren que otros se conviertan cuando el que habla no está convertido a Cristo. Lo primero es el testimonio, hermano, nuestro testimonio. Y para mí el testimonio de mi hermano era 1A. Antes era un borracho, muchas mujeres, ahora ya no es borracho, ya no hay mujeres, ahora tiene un hogar bonito, ¿sí? Pero yo no lo entendía porque uno sin Cristo es una mula sin entendimiento. Pero la oración, hermano, y llegó a Chicago y el Señor principió a tratar duro con mi vida. Y caí enfermo a un hospital. Y muchas pruebas, muchas dificultades. Y a los 6 años, hermano, sin querer queriendo, porque para Dios es posible todo. Íbamos en el carro en Chicago, pusimos la emisora latina cuando una cuña radial. En tal campo, en tal parque, está Gigi Ávila predicando el evangelio, traigan los enfermos. ¿Y sabe quién fue la que puso interés? La que menos pensaba, mi esposa. Me dijo, Alfonso, vamos, que allá oran por los enfermos, vamos. Le dije, no, pero me insistió tanto que le dije, bien, el domingo la llevo. Pero primero le dije, mire lo que le dije, pero primero vamos a misa. Porque yo no fallaba misa de 12. Así sea con el guayabo más terrible que me hacía la cabeza así de la borrachera, yo no fallaba misa de 12. Y le dije, primero vamos a misa y después sí la llevo allá donde ese señor. Y la llevé. Cuando llegamos a ese parque había las multitudes. Y ella se metió allá. Y yo dije, no, yo tenía un niño de 2 años y me fui con el niño a ver un partido de fútbol. Y estaba viendo un partido de fútbol porque a mí no me interesa eso. Pero ¿sabe qué habían hecho estos cristianos? Como habían tantos árboles, pusieron unas cornetas que llegaba el mensaje del evangelio ahí. Y yo viendo el partido de fútbol y el mensaje Gigi Ávila. Hasta me puse bravo con el predicador. Le dije, ¿y ese tipo por qué se mete en mi vida? Porque claro, la palabra de Dios nos llega. Sí, la palabra de Dios nos confronta. Y yo creía que era el mejor esposo porque le tenía la nevera llena a mi esposa. Yo decía, soy el mejor esposo. ¿Pero qué? Un borracho, un ladrón, un orgulloso, etcétera. Ladrón, ¿por qué? Porque me pagaban, yo no robaba bancos, pero me pagaban por trabajar 8 horas y trabajaba 6, hacía la roña. Eso es robar. Y yo no lo entendía. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que se justifican y yo me justificaba, yo no soy malo, yo soy bueno. Y cuando voy allá a ver el partido de fútbol, entonces esa voz del predicador era como si conocieran mi vida. Y a los 8 días, Mercedes, resulta, lléveme otra vez, yo estaba bravo, yo no voy por allá, no, lléveme. Ay. Entonces yo dije, bueno, para mí dije, la voy a llevar. Ojalá que cambie. Eso dije, ojalá que cambie. ¿Sí? Porque así es uno de impío. Siempre tiene uno el dedo acusador al otro. ¿Sí? Y la llevé, ojalá que cambie. Y cuando terminó la predicación, ella llegó y se montó al carro y estaba llorando. Y yo dije, ay, sí va a cambiar. Hermano, así ella me presionaba, lléveme, y yo me salía del salón, me salía del sitio, pero ya me llegaba la palabra. A las 5 predicaciones ya no soporté más, hermano. El Espíritu de Dios me estaba taladrando. Y busqué un pastor y le dije, mire, estoy aburrido, mi esposa es la que está metida allá, pero yo no quiero eso, pero estoy ansioso, estoy mal, ¿qué hago? Me dijo, era puertorriqueño, me dijo, chico, métete allá como tu esposa.
Y es que a mí no me gusta eso. Le dije, no importa, métete allá y escucha al predicador. Y cuando termine el predicador, tú pasas adelante con los que pasen. Y le dije, ¿qué? Dijo, le va a pasar esa ansiedad, me dijo. Le dije, ¿seguro? Y pasé al frente, hermano, esa noche. Y cuando el predicador me llamó, yo estaba llorando. Y esa noche hubo un milagro sobrenatural para la gloria de Dios. ¿Qué hice cuando llegué a mi casa? Tenía whisky, ginebra y brandy y cerveza para atender a mis amigos borrachos. Siempre en la nevera tenía eso. ¿Qué hice esa noche después de que acepté a Cristo? Llegué, nadie me lo dijo que lo hiciera. Nadie, ni el predicador ni nadie. Destapé todo eso y lo eché por el lavamanos. Todo eso hacía espuma. Así espuma. Hermano, cuando se acabó todo eso, se fue el borracho por esa cañería abajo. Alabado sea el Señor. Así es de que mi conversión fue ¡sha! Hay algunos que duran 15 días para convertirse. No, lo mío fue ¡sha! La primera vez lloré mucho y ya me convertí. Así. Y escucha esto, y tengo 44 años en Cristo. Y gracias a Dios todavía no le he embarrado. Mi hoja de vida está limpia y eso es lo que Dios quiere contigo, que tú conserves tu hoja de vida limpia, fiel a Jesucristo. Si otros han podido, tú también puedes, hermano. Tú también puedes. Gloria al Señor. Se han levantado mentirosos. Por aquí se levantaron. Cuando vieron que la iglesia era pequeña, ellos se fastidiaron. Porque lógico, por aquí era solamente casas y talleres. Y es que nosotros aparecer ahí que cristianos se fastidiaron. Inventaban calumnias. Mire, ese pastor que no se las dé tanto, que lo vimos llegar a las 4 de la mañana borracho ahí. Ese pastor, por allá lo vimos en un motel. Pero yo no me afanaba, ¿sabe por qué? Porque yo no lo había hecho y yo tengo un abogado allá en los cielos. Aleluya. No importa que se levanten los que calumnian. Romanos capítulo 12 dice, no se afane usted, mía es la venganza, dice el Señor, yo obraré. Así es de que el Señor es el que nos defiende. No te defiendas tú mismo, alabado sea el Señor. No te defiendas tú mismo. Que se levanten los que se levanten, que se levanten calumnias, que se levanten los que odian el Evangelio. Hermano, más grande es Dios que todos los demonios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, que cómo nos hicimos a este primer lote. Hermano, es que la cruzada cristiana hace 40 años era una misión pequeñita. No hay condiciones económicas. Yo me vine y me ofrecieron un año que me ayudaban con una ofrenda pequeña. Yo me traje una plata de mi propio bolsillo y ahí ayudaba, ¿sí? Y al año yo dije, Señor, ya me van a quitar la ofrenda. Pero yo había sido muy juicioso. Y habíamos guardado el diezmo. Teníamos 35,000 pesos guardaditos, que en ese tiempo era plata, de todo un año. Y fuera de eso, sucedió algo sobrenatural. Nosotros le pedíamos en ayuno, porque creíamos mucho en el ayuno. Todos los martes ayunábamos todo el día. Y ya la gente que se convertía iba los martes. Y poníamos en un tablero las peticiones. Y siempre teníamos la propiedad para la iglesia. Porque un concepto claro que yo traía muy claro en mi vida es que una iglesia tiene que tener su propiedad para que no ande como los gitanos hoy aquí, mañana en el otro barrio que le pidieron el local. Y entonces, dice el Señor, la propiedad. Cuando vinimos a ver este lote, 10 metros por 40, yo dije, uy, grande y hermoso. Pero yo no tenía sino 35,000 pesos y valía 240,000 pesos. Entonces le dije, mire, ¿y por qué no nos dan plazo? Digo, no, si somos 7 hermanos, tenemos que repartir la plata. En ese día Dios puso en mi corazón, escuche, para que si tú quieres prosperar, tienes que meterte en lo sobrenatural. De lo contrario, no vas a salir adelante en tu vida. Ponle cuidado lo que pasó. Me levanté una mañana y sentí de Dios escribir un clasificado de 1 centímetro por 10 centímetros en negrilla. Somos Cruzada Cristiana, oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, llámanos. Eso era todo.
Cuando principiaron el día siguiente a llamar, unos agnósticos nos insultaban, bueno, y otros pedían oración. Por ahí como a las 4 de la tarde llamó un hombre. Dijo, mi hermano es médico, pero está grave en el hospital. ¿Ustedes oran por los enfermos en el nombre de Jesús? Le dije, sí. Entonces oren por mi hermano. Entonces llamé yo a los que estaban ahí, nos cogimos de las manos y lloré. Señor, por esa persona que está grave, es un médico, pero está a punto de morirse, Señor, levántalo, un milagro, Señor. Y ahí estaba la persona escuchando la oración. Le dije, Señor, ¿escuchó la oración? Dijo, sí. Bueno, crea en eso, y colgué. A las 24 horas, ese mismo señor volvió a llamar. Y me dice, pastor, yo fui el que llamé hace 24 horas, pero le llamo para esto. Mi hermano se sanó, hubo un milagro. Hubo un milagro. Yo no sabía quién era el señor y me dijo, venga y me visita Palmira. No era de aquí sino de Palmira, venga y me visita. Y cuando llegué me di cuenta que era un rico de Palmira. Tenía un galpón de 15,000 gallinas. Tenía unos almacenes de repuestos de bulldozer, de maquinaria y todo eso. Y cuando yo llegué, le dijo al ayudante, no me moleste nadie, estoy con el pastor, ciérreme la puerta porque no atiendo a nadie, con qué respeto. Y me atendió, y ahí establecimos una amistad. Cuando se llegó el momento de comprar el lote, que no teníamos sino 35,000 pesos, me dijo, pastor, cómprese ese lote que yo pongo el resto de la plata. En plata de hoy en día eran como 150 millones que el hombre dio, y con esa plata pudimos comprar este lote para la gloria de Dios. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? De cosas sobrenaturales. Hermano, procura moverte en lo sobrenatural, en cosas que hasta que le digan loco. Que yo me fui para el periódico, pero Dios tenía un plan. Con ese pequeño aviso, Dios quería llegar a ese hombre generoso que nos dio 150 millones para comprar este lote. ¿Cuántos creen en esto, hermano? Por favor, crea. Hace 8 días prediqué acerca de la fe. Muévete en lo sobrenatural. Muévete en agradar a Dios. Muévete en tener fe y lánzate. Porque Dios nunca te va a hacer quedar en mal. Dios te va a cumplir. Gloria al Señor. Y así fue que compramos este lote. Hicimos un apartamentico aquí. Y allá una enramada. Entonces ya con una junta directiva que yo tenía pequeña. Y entonces uno de ellos dijo, hermano, pues si tenemos que construir allá al frente, construyamos algo grande. Pero no teníamos plata, por fe todo. Entonces hicimos unos planes así, llamamos a un arquitecto amigo y él nos hizo los planes de 5 pisos. Teníamos 100 miembros. Y aprobamos los planos, hermano, y arrancamos. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Cuando terminaban los cultos, ¿sabe qué le decía yo a la iglesia? Hermanos, ahí me trajeron en un camión una cantidad de bloques para que por favor me los ayuden a subir al tercer piso. Y todas las hermanitas con su vestido de seda y se ponían el bloque aquí encima y suban, y no importaba que se les ensuciara el vestido, pero servían y ayudaban. Y qué alegría de toda esa gente cómo aportaba. Hermano, y al tercer piso, cuando ya llegamos al tercer piso, esto lo he contado y en el libro que yo escribí hay mucha historia. Ojalá lea ese libro porque es historia. Ya que te metiste a ser cristiano y perteneces a esta iglesia, lee ese libro. Gloria al Señor. Y si quieren comprarlo, por favor, no vaya y traiga unos libros ahí. Ya están ahí los libros, gracias. Cualquiera que quiera comprar ese libro de esa historia de tantas bendiciones, de fundamentos, le va a bendecir ese libro. Entonces, resulta que ya teníamos los planes, construimos 3 pisos por fe. Me acuerdo que la ferretería Santiago de Cali, que la tumbaron la 15 con la 15, allá me hice amigo del dueño y me dijo, pastor, lo que usted quiera yo le doy y usted me paga como pueda. Pero yo al tercer piso me dice, hermana María Benítez está aquí.
ella viene como el segundo culto. Ella fue mi tesorera y yo le doy gracias a Dios por la hermana María Benítez. Ya está ancianita, pensionada. Estuvo conmigo acompañándome como 20 años, fue mi tesorera. Pero qué mujer de fe. Y cuando íbamos al tercer piso, el maestro Soto, que ya murió, era el albañil, el maestro. Y le dije, hermano Soto, mire estas facturas, se me acumuló un poco de plata de hierro, cemento, no sé qué hacer, hermano, entonces vamos a parar la obra y váyase a conseguir trabajo y cuando tengamos plática y pague estas cuentas, volvemos. Y me dice algo el hermano Soto, me dice, pastor, no pare la obra. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque Dios va a proveer. Le dije, hermano, mire este arrume de deudas que tenemos. Y me dice, no pare la obra. Y me dice esta palabra, el Dios que nos dio para 3 pisos, nos va a dar para terminar el edificio. Pero ¿sabe qué le dije yo al hermano Soto? Le dije, hermano, cállese y no me diga más, porque no quiero saber de nada más. La cosa es de que esa palabra, el Dios que nos dio para 3 pisos, nos va a dar para... Esa noche no podía dormir oyendo esa frase. Y el lunes por la mañana me fui a buscarlo y le dije, hermano Soto, ¿sabe qué? Aunque tenemos deuda, pero el Dios que nos dio para 3 pisos nos va a dar para terminar. Camine, hermano Soto, siga. Y dicho y hecho, terminamos los 5 pisos. ¿Con cuántos miembros de la iglesia? Con 100 miembros que teníamos. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, hermano, aquí había una mano al principio del año. Tu diestra me sostiene. Y siempre ha sido así, hermano. La diestra de Dios siempre lo sostiene a uno y lo ayuda y lo saca a uno adelante. Gloria al Señor. Y así es como hemos ido avanzando, iglesia. Así es como hemos ido creciendo.